Bueno, ya teniendo nuestro circuito detector de cruce por cero, ahora vamos a mirar la etapa de comparación. ¿Cuál es la idea de esta etapa de comparación? Es poder nosotros tener una señal de referencia, ¿cierto? Esta que está aquí, con la cual nosotros vamos a ajustar el ángulo de disparo que queremos. Por ejemplo, si queremos un ángulo de disparo de 10 grados, 20 grados, 90 grados, 100 grados, aquí lo vamos a poder eh, definir. Bueno, entonces ahora, haciendo uso de nuestra señal de cruce por cero que tenemos aquí, la vamos a llevar a este transistor que está aquí. Si ustedes observan este transistor que está aquí, esta configuración básicamente es la misma que la que tenemos acá. Miren, un transistor con una resistencia en el colector a un voltaje y el emisor a tierra. Lo mismo está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué se está haciendo aquí? Lo mismo que acá arriba. Y esto, en pocas palabras, es otro inversor. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra señal de cruce por cero, ¿cierto? Vemos que son estos pulsitos de aquí. Acá vamos a tener la misma señal de cruce por cero, pero invertida. Bien. Entonces, vuelvo y repito. Si aquí, por ejemplo, tenemos un 1, este transistor conduce. Si el transistor conduce, todo se va hacia tierra. Y aquí tendremos un 0. Si aquí tenemos un 0, este transistor está abierto, es como si no existiera, y toda nuestra señal se va hacia acá. O sea que aquí tendríamos un 1. Bien, desconecté este condensador para que podamos ver la señal sin el efecto que él produce. Entonces démosle play y vamos a ver el osciloscopio donde está la señal rampa, que es el osciloscopio 4. Entonces miren, en los cruces por cero nosotros teníamos, si este es el cruce por cero, nosotros teníamos un pulso negativo en nuestro detector de cruce por cero. Ahora aquí a la salida de nuestra señal, aquí que llamamos rampa, ya no tenemos un pulso positivo, sino que tenemos un pulso negativo, o sea, 0. Miren, 0. La señal cae. Cae. ¿Listo? Y vamos a tener un pulso o un nivel en alto. Miren, en el semiciclo vamos a tener un nivel alto. Y aquí en el semiciclo negativo vamos a tener un nivel alto. Cosa que no pasaba con la señal de entrada del cruce por cero. Vamos a verla. Miremoslas aquí. Aquí está. La del cruce por cero es un pulso en alto cuando cruza por cero. Y acá, después de pasarla por este transistor, aquí es un 0 cuando pasa por 0. O sea que invertimos el pulso. ¿Listo? Invertimos el pulso. Es como si hubiéramos hecho esto. Miren, aquí el canal original es este. Y aquí a la salida, en rampa, aquí, es como si hubiéramos hecho esto. Invertir la señal original del cruce por cero. Véelo aquí.
y miren que son similares. ¿Listo? Bien. ¿Para qué hicimos eso? Bueno, la idea es que durante este tiempo en que la señal está en alto, podamos tener la carga de un condensador para poder generar una rampa. Es decir, que cuando la señal, la onda senoidal cruce por cero, a partir de ese momento nosotros podamos cargar un condensador por medio de este voltaje, que es este de aquí. Si la señal pasa por cero nuevamente, el condensador se descargue, y cuando haya pasado por cero al semiciclo, en este caso el negativo, vuelve y se cargue, y cuando pase por cero nuevamente se descargue. ¿Listo? Ahora recordemos que la carga de un condensador, la forma de onda es más o menos, o la respuesta es más o menos así, exponencial. Entonces la idea es poder jugar con estos valores de resistencia y capacitancia para que la carga sea tan lenta, de tal forma que nosotros la podamos ver como una rampa. ¿Listo? Bien. Entonces voy a conectar el condensador nuevamente y vamos a ver la señal de salida. Bien, entonces aquí ya tenemos la señal de aquí, nuestra señal rampa. Entonces vemos de que inicialmente, si aquí hay un 0, aquí hay un 1, es decir, hay voltaje, y el condensador comienza a cargarse. Se empieza a cargar, y cuando la señal cae por 0 o cruza por 0, aquí vamos a tener un 1. Recordemos que cuando la señal pasa por 0, aquí tenemos un 1. Si aquí tenemos un 1, el el transistor conduce, ¿cierto? No hay voltaje hacia el condensador porque hay un 0, y el condensador comienza a descargarse. Aquí está. Entonces, cuando cruza por 0, el condensador se descarga. Una vez ya ha pasado por 0, aquí en el semiciclo, tenemos un 1 acá, y entonces él se comienza a cargar. Pasa por 0 nuevamente, se descarga, ya pasó por 0, y vuelve y se carga nuevamente. Llegó a 0, se descarga, pasó por 0 ya, y se carga nuevamente, y así se la pasa, cargándose durante los semiciclos de la onda senoidal y descargándose cuando pasa por 0. Bien, ¿para qué hacemos esto? La idea es llevar esa señal a un comparador. Entonces tenemos aquí un comparador integrado con este circuito que es el LM324. ¿Listo? Entonces vamos a llevar esta señal de rampa, que es la carga y descarga del condensador, y la vamos a comparar con un voltaje que vamos a ir variando a través de, esta resistencia variable, este potenciómetro. ¿Listo? Entonces ese voltaje variable lo representamos aquí con esta línea amarilla, y esta es nuestra señal de rampa, que es la carga y descarga del condensador. En este momentico el voltaje es de 4.3, nuestro voltaje de referencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a la salida de nuestro comparador nosotros podemos tener una señal en alto, aquí está,
una señal en alto, cuando el voltaje de la rampa supere al voltaje de la referencia. Entonces, por ejemplo, inicialmente aquí nuestro voltaje de la rampa en este punto es 1.2 voltios o 1.9, ahí está. Y en este momento acá el voltaje de referencia es 4.3. Entonces 1.9 es mayor al voltaje de referencia, que es 4.3. No. Entonces, al no ser así, miren, la salida es 0. Cuando los dos voltajes sean iguales, es decir, cuando las dos señales se cruzan, vamos a verlo aquí, cuando las dos señales se cruzan, miren, obtenemos nuestra salida en alto, es decir, pasa de 0 a 1. Ahora, en toda esta parte de aquí, el voltaje de la rampa es mayor al de la referencia, entonces la salida se mantiene en 1. Cuando el voltaje cae nuevamente y aquí vuelven y se encuentran, la señal de salida pasa a 0 y se mantiene en 0 porque el voltaje de rampa en este momentico es menor al de la referencia. Cuando ellas vuelven y se encuentran, son iguales, pasa a 1 y se mantiene en 1 en este momento porque la señal de rampa es mayor a la de referencia, y así se la pasa comparando los dos voltajes, el de referencia y el de rampa, de referencia en amarillo y el de rampa en azul. Bien, ahora yo este voltaje de referencia, este de aquí, yo lo puedo incrementar o decrementar. Yo puedo decir de que el voltaje de referencia sea menor o que el voltaje de referencia sea mayor. Al hacer eso, este pulso me va a variar. Entonces veamos. Al modificar yo la referencia o el voltaje aquí con este potenciómetro, vamos a aumentarlo. Ahí vemos de que va subiendo. Ahí. ¿Listo? Entonces miren, aquí ya es tan alto que casi que llega al tope de la rampa, ¿cierto? Entonces miren que el pulso se me hizo más angosto. ¿Listo? Pero bien, lo que me interesa aquí es no ver qué tan ancho es el pulso, sino más bien desde qué momento, desde que la señal cruza por 0, el pulso o la señal de salida del comparador se vuelve en 1. Por ejemplo, miren, aquí la salida se vuelve en 1 casi que al final del semiciclo positivo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo llevo la referencia a la mitad o a este valor más o menos de 5.2, vamos a ver, bajemos el voltaje, ahí bajó, bajemos otro poco, ahí en 6.4. bien, miren, ahí bajé el voltaje a 6.4, ¿cierto? Y miren el pulso, estaba inicialmente más o menos por aquí,
cuando se convirtió en 1, ahora está por acá, más o menos en los 90 grados del semiciclo positivo. Entonces, al variar yo la referencia, estoy variando el voltaje, ¿cierto?, que le inyecto al comparador, y a su vez estoy modificando el tiempo de disparo de la señal. Al bajar más este voltaje de referencia amarillo, el tiempo de disparo va a ser menor. Veámoslo. Si yo disminuyo el voltaje, miren que se va a disparar, o la señal de disparo va a empezar más hacia el inicio del semiciclo positivo. Aquí está, mírenlo. Miren que arrancó más rápido. Bien, entonces de esta forma yo estoy generando un pulso de disparo que puedo manipular en todo el semiciclo de la onda. Puede ir de que dispare rápido en un ángulo aproximadamente aquí de 60 grados, 30 grados, o acá en 90, o acá en 120, etcétera. Y miren, el pulso desaparece justo cuando va a arrancar el semiciclo negativo. El pulso desaparece y vuelve y aparece nuevamente en el ángulo de disparo que yo deseo, pero para el semiciclo negativo. O sea que yo aquí estoy teniendo pulsos de disparo tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Bien, entonces si yo fuese a ver esto como una rectificación, entonces está en 0, pulso de disparo, rectifico la onda, ¿cierto? Nuevamente en 0. Si fuese un rectificador de media onda, aquí esto sería 0 porque en el semiciclo negativo no conduce. Otra vez positivo, pulso de disparo y rectifico. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos tener pulsos de disparo para nuestros tiristores, haciendo uso de nuestra señal de cruce por cero, muy importante, la generación de la rampa, la referencia, la llevamos a un comparador y el comparador nos entrega nuestro pulso de disparo a la salida. Bien, bueno, entonces hasta aquí lo que es la etapa de comparación.